Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a un nuevo estudio de la carta de Filemón. El día de hoy vamos a analizar otros dos versículos que se encuentran en dicha carta y vamos a tratar de extraer el mensaje de los versículos 13 y 14. El día de hoy va a ser un poco más corto el estudio, espero yo. Y de esa manera vamos a iniciar diciendo que Pablo sigue la línea de pensamiento que ha venido desarrollando, que es acerca del perdón, acerca de la reconciliación de las relaciones sociales. Aquí invito a la audiencia que nos está escuchando a considerar el mensaje que tiene esta carta para nuestro vivir contemporáneo. Eh, Creo que es importante el funcionamiento de nuestra sociedad bajo la moral cristiana, es lo que nos viene a proponer esa moralidad sustentada en Dios, que al día de hoy nuestra sociedad occidental y principalmente nuestro país mexicano, nuestra cultura mexicana tiende mucho a ser, si me la haces, me la pagas y no te voy a perdonar, porque a veces el perdón es visto como un signo de debilidad. En nuestra sociedad, ese ángulo se tiene acerca del perdón en muchas personas. Esta cosmovisión es sostenida por la mayoría de nuestra sociedad mexicana. Ahora no quiero generalizar, creo que existen buenos valores en nuestra cultura, pero en general somos conocidos los mexicanos por tener ese modo de actuar. Así que invito a nuestra audiencia en general, ya que este estudio está dirigido principalmente a una iglesia en particular, pero invito a todos a considerar el mensaje que nos da la carta a Filemón. Entonces, en los versículos 13 y 14, Pablo nos viene aún hablando acerca de Onésimo. Recordemos entonces que Onésimo era un esclavo de Filemón. Y ahora lo que Pablo le va a decir a Filemón es, ¿sabes qué? Por un momento me pasó por la cabeza quedarme con Onésimo por la utilidad que me da. Recordemos que en el versículo 10, en el versículo 11, Pablo le expone a Filemón que ahora Onésimo le es útil. En otro tiempo era inútil, había sido inútil, pero ahora Onésimo es útil. Y bueno, ¿a qué se refería Pablo con esto? Como en el estudio pasado lo vimos, la utilidad a la que Pablo se refiere es que ahora que Onésimo ha cambiado, ahora que él ha conocido de Dios, ha conocido de Cristo, ha sido regenerado, ha sido restaurado, ahora puede tener una verdadera utilidad. No quiere decir que en el pasado Onésimo no tuviera ninguna utilidad, pero recordemos que todas las cosas que el ser humano puede hacer sin Dios, a la luz de la eternidad, todas las cosas que podamos hacer sin Dios son inútiles. Así que hablemos de aquella persona que tiene una carrera, ¿no? Y que ha logrado concluir sus estudios satisfactoriamente, ya sea de licenciatura, maestría, doctorado, etcétera, etcétera. Si lo hace sin Dios, a la luz de la eternidad, eso no tiene ningún valor. Y lo mismo pasa para aquel que tiene un bonito don, el don de tocar algún instrumento, la guitarra, la batería, el bajo, el violín, y háblese de cualquier instrumento si se tiene la capacidad de tocarlo, pero si no se hace eh, eh, conociendo a Dios, si eso no se origina en Dios, todo eso no tiene ningún valor a la luz de la eternidad. Todo lo que podamos llegar a ser sin Dios no tiene ningún valor a la luz de la eternidad. Por eso habría bien preguntarnos, ¿no? ¿A qué me dedico? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que normalmente, por qué te levantas en la mañana?
¿Qué es lo que te da la fuerza para cada día seguir luchando? Porque si no viene motivado por agradar a Dios, eso no tiene ningún valor y es hueco. Entonces, Pablo le dice a Filemón, en otro tiempo Onésimo era inútil, pero ahora que ha venido a conocer a Cristo, ahora Él ha venido a hacernos útil, no tan solamente a mí, ni tampoco solamente a ti, sino a ambos. Ahora es doblemente útil. A esta persona te la envío. En el versículo 12 dice, te la vuelvo a enviar. Recíbele. Y en el versículo 13 comienza Pablo diciendo, ¿sabes qué? Hubiera querido retenerlo, que es lo que ahorita estamos utilizando, la nueva versión internacional. Recordemos que los estudios pasados hemos utilizado la Reina Valera, pero en este caso me pareció más adecuado utilizar la nueva versión internacional, la NBI. Y dice, yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar. Pablo entonces está diciendo, ¿sabes qué? Me pasó por la cabeza que Onésimo se quedara conmigo. Y de hecho, la mayoría de los estudiosos reconocen que aquí Pablo está haciendo una petición de manera indirecta. Lo que posiblemente Pablo le está pidiendo ya a Filemón es, lo voy a escribir de manera indirecta. Pablo quiere que Filemón, que Filemón envíe de vuelta a Onésimo. Envíe de vuelta a Onésimo. Recordemos entonces que aunque Pablo le está enviando a Filemón, Pablo está enviando a Onésimo a Filemón de nuevo, porque recordemos que Onésimo había huido muy probablemente, había huido de Filemón, porque Onésimo le hizo algo a Filemón, que no sabemos qué fue exactamente lo que le hizo. Posiblemente le robó algo, posiblemente él administró mal algo y le causó problema a Filemón, posiblemente actuó moralmente, en términos morales actuó mal. No sabemos exactamente lo que hizo, pero lo que sí sabemos es que no hizo nada bien. Y él huyó y de alguna manera se encontró con Pablo en la cárcel. Pablo estaba preso muy probablemente en Roma y Onésimo se encuentra con Pablo en la cárcel en Roma por alguna circunstancia que no conocemos y Onésimo llega a conocer de Cristo bajo el ministerio de Pablo. Pablo le lleva, le guía en su conversión a Cristo y es entonces que ahora es útil. Ahora, Onésimo le estaba rindiendo un servicio a Pablo en la cárcel. No sabemos exactamente qué tipo de servicio, pero era muy probable que le ayudara, ya sea con la comida, ayudándole en algunos quehaceres de Pablo, al redactar sus cartas, al hablar a lo mejor de preparar, de ayudarle con todos los quehaceres de lavar su ropa, no sabemos, no quiero ir más allá de lo que el texto dice, pero le estaba siendo útil, Onésimo estaba haciéndole útil a Pablo. Entonces por eso quiere retenerlo, yo hubiera querido retenerlo conmigo, que se quedara aquí sirviéndome, pero hay una causa del por qué quería retenerlo, es que le sirviera en el lugar de Filemón, mientras estaba preso por causa del Evangelio. Aquí hay otra conexión interesante. O sea, no lo quiero retener simplemente para mis deseos egoístas, no porque simplemente quiero pasarla bien o quiero estar bien en la cárcel o quiero estar cómodo en la cárcel, sino que la causa es el Evangelio.
porque Él está ayudándome a extender el Evangelio. Recordemos que Pablo tenía un ministerio fructífero dentro de la cárcel. Por ejemplo, en la carta a los filipenses se nos llega a decir que la guardia pretoriana había conocido al apóstol Pablo. Muy probablemente 2 soldados custodiaban a Pablo al día. Eso quiere decir que si 2 soldados custodiaban a Pablo en un día, y luego normalmente los soldados cuando custodiaban a los prisioneros, cuando estaban en un arresto domiciliario, porque muy probablemente el arresto de Pablo era domiciliario, o sea, quiere decir que Pablo estaba en una casa, muy probablemente, y iban 2 soldados a custodiarlo durante el día, pero se rotaban, y en una guardia pretoriana habían alrededor de 600 soldados. Eso quiere decir que muy probablemente Pablo le pudo haber compartido el ministerio en la cárcel a 600 personas, a 600 soldados, durante su arresto domiciliario. Y eso es solamente lo que sabemos, porque muy probablemente muchas otras personas vinieron a visitar a Pablo y en todo lo que Pablo pudo haber compartido a las personas que llegaron a visitarlo, los soldados estaban continuamente escuchando a Pablo. Entonces, Pablo tenía un ministerio muy fructífero en la cárcel y él hubiera querido retener a Onésimo por causa de que le estaba ayudando a compartir el Evangelio de alguna manera. Y dice en tu lugar, o sea, yo hubiera querido para que me sirviera en tu lugar, porque también Filemón tenía fama de ser una persona muy servicial, que había consolado los corazones de los santos. Y Pablo estaba seguro de que Filemón hubiera querido ayudar a Pablo en la cárcel. Pero dice, ¿sabes qué? En tu lugar me sirvió Filemón. Y yo quisiera que Onésimo se quedara conmigo para que en tu lugar él lo haga. Ahora, no está queriendo decir Pablo, aquí hay algo que quiero tratar, no está queriendo decir Pablo que a él le agrada que Onésimo siga estando en la condición de esclavo y sirviéndole en condición de esclavo, sino más bien está diciéndole que él le sirva en condición de hermano, como ya bien, lo vamos a ver más adelante. Más adelante, en el versículo 16, vamos a ver que Pablo le dice a Filemón, ya no recibas a Onésimo como un esclavo, sino más bien recíbele como a un hermano. Ahora recíbele como un hermano, ya no lo recibas más como tu esclavo. En este sentido, Pablo está rompiendo el sistema de la esclavitud desde dentro. Pablo no está haciendo un ataque directo al sistema de esclavitud que tenían en el primer siglo. Y aquí hay una crítica que hacen muchos a la Biblia, porque al parecer es como si Pablo está defendiendo la esclavitud y por lo menos algunos dicen que Pablo está guardando silencio y no está demandando, porque esta hubiera sido una oportunidad de hablar en contra de la esclavitud de manera directa. Pero hay muchas razones que no voy a tener el tiempo de hablar aquí en profundidad, pero lo que sí quiero notar es que los que hacen esa crítica a veces desconocen el contexto del primer siglo de la esclavitud, porque muchos tienden a comparar a la esclavitud norteamericana con la esclavitud del primer siglo. Y, por ejemplo, una de las diferencias es que en la esclavitud que sucedió en Occidente, principalmente en los Estados Unidos, era que la esclavitud se hacía principalmente a personas de contexto afroamericano. O sea, muchas veces la esclavitud tenía que ver con el color de la piel y con la raza, cosa distinta de la esclavitud del primer siglo. En el primer siglo no se sometía a una persona a la esclavitud por causas raciales o por causas étnicas, porque habían esclavos de todas las naciones, de todos los colores de piel, y no existía necesariamente una relación racial. Por lo tanto, nos es importante estudiar el contexto de la esclavitud del primer siglo. Otra de las cosas que se diferencia, solamente voy a mencionar algunas,
es que en el contexto del primer siglo se daba mucho énfasis a la educación a los esclavos, cosa que en la sociedad actual, bueno, donde sucedió la esclavitud con mayor predominancia en los Estados Unidos en el tiempo de Martin Luther King, eh, no se daba un énfasis a la educación de los esclavos porque temían a que los esclavos fueran a sublevarse o a oponerse. Entonces, esa es otra de las diferencias. Otra de las diferencias que podemos encontrar es que había muchos esclavos en la sociedad del primer siglo, en el contexto grecorromano, que ellos, al vivir en condiciones muy pobres, se entregaban como esclavos, se vendían como esclavos para vivir en una mejor calidad. Habían muchos ricos, personas ricas que tenían a muchos esclavos, por lo cual cuando una persona no tenía la capacidad de sostenerse a sí mismo o a su familia, muchas veces se vendían como esclavos para vivir en una mejor condición de vida. Ahora, no quiero decir con esto que la esclavitud del primer siglo estaba permitida o que todo era color rosa en el sentido de que era buena la esclavitud. No, había muchos altercados entre los amos y los esclavos. Habían a veces muchos arrebatos de ira del amo hacia el esclavo y muchas veces no le iba muy bien a los esclavos. Por ejemplo, a veces nos cuenta de una historia acerca de un esclavo que rompió el vaso de su amo y su amo en un arrebato de ira le lanzó un objeto y este no sabemos si de manera intencional o no intencional, pero le sacó el ojo a su esclavo y cosas así. No podemos decir que la esclavitud en el primer siglo era mejor en el contexto de la esclavitud norteamericana. En un sentido, creo que fue más agresiva la esclavitud en el contexto de los Estados Unidos, pero eso no quiere decir que todo era bueno en el sistema de esclavitud del primer siglo. Ahora, seguimos adelante. Pablo entonces está diciendo, yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar. En cierto sentido, lo que Pablo está diciendo es, de manera indirecta, Pablo quiere que Filemón le envíe de vuelta a Onésimo. Yo hubiera querido retenerlo. Me pasó por la cabeza quedarme a Onésimo con el propósito de que sirviera en la causa del Evangelio. O sea, si Filemón enviaba de vuelta a Onésimo, eso significaría que Filemón ya no tendría a Onésimo como un esclavo. Y de esa manera, Pablo le está pidiendo a Filemón, ya no lo tengas por esclavo. Si me lo envías de vuelta, me lo vas a enviar en un estatus diferente. Él ya no va a ser tu esclavo. Así que de manera indirecta también Pablo está, de manera indirecta, Pablo ataca el sistema de esclavitud. ¿Por qué no atacó de manera directa el sistema de esclavitud Pablo? Bueno, aquí podemos posiblemente inferir, tratar de deducir por qué Pablo no atacó de manera directa, pero el sistema de la esclavitud en el primer siglo era algo que estaba muy arraigado para el correcto funcionamiento de la sociedad. Y muchos estudiosos acerca del tema nos dicen que exigir o hacer un ataque directo a ese sistema hubiera sido algo como en nuestro tiempo, si una persona se levantara y dijera que todas las personas del mundo ya no utilicen sus carros porque está habiendo demasiada contaminación. Imagínense que alguien ahorita viniera y probablemente ya lo hubo, probablemente ya hubo personas que se han quejado del uso de los carros, pero la respuesta es que ahorita, en pleno siglo XXI,
todas las personas ven como algo muy normal el hecho de utilizar carros, no tomando en cuenta que a veces los carros generan demasiada contaminación en nuestro mundo. A pesar del mal que causan, los carros son utilizados de manera muy normal en nuestra sociedad. Y poniendo o haciendo una comparación, no es una comparación perfecta, pero sí es una ilustración que nos dice de qué manera hubiera sido el exigir de manera directa, el romper la esclavitud eh, de manera directa. Así que Pablo lo que hace es, como todo misionero, lo que hace es inmiscuirse en la cultura, entrar a la cultura, penetrar a la cultura y desde dentro se empiezan a destruir todos los sistemas amorales o que no son, o más bien todos los sistemas inmorales, no amorales, todos los sistemas inmorales desde el punto de vista cristiano. Eh, Así que Pablo está atacando de manera indirecta el sistema de la esclavitud. Sin embargo, dice, no he querido hacer nada sin tu consentimiento para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Aquí lo que podemos ver es que muy posiblemente Pablo, Pablo conocía el Antiguo Testamento, que es la Biblia hebrea, como se conoce, ¿no? Pero es el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay un pasaje que nos dice acerca de leyes humanitarias. Lo que Pablo estaba haciendo probablemente era ilegal para el contexto grecorromano. En Deuteronomio, en el capítulo 23, versículo 15, dice esto, la palabra de Dios: no entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo. Morará contigo en medio de ti, en el lugar que escogiere en alguna de tus ciudades, donde a bien tuviere. No le oprimirás. Lo que Deuteronomio 23:15 está diciendo es, si algún esclavo huye de su amo, no le vas a negar. Vas a tratar de protegerlo, vas a tratar de recibirle. Así que Deuteronomio 23:15 le daba una protección a los esclavos. Aquí también vemos otro caso a favor de cómo el cristianismo empezaba a germinar las semillas en contra del sistema de la esclavitud. Entonces, Deuteronomio 23:15 nos habla de la protección que muy probablemente Pablo utilizó para Onésimo. Pero con el contexto del primer siglo, la ley romana exigía totalmente lo contrario. La ley romana exigía lo contrario. O sea, si alguien en el contexto del primer siglo se encontraba con un esclavo de alguien huyendo, el deber de la persona que encontró el esclavo, el deber era regresarlo a su amo. Pero lo que hace Pablo en este sentido es, le da protección por algún tiempo, se convierte, y ahora Pablo tiene el sentido del deber. No he querido hacer nada sin tu consentimiento. Pablo tiene un sentido del deber aquí en esto. Por un lado, él protege a Onésimo por un tiempo, no haciendo caso a la ley romana. Pero por otro lado, desde el punto de vista cristiano, él dice, ¿sabes qué? Creo que tú es muy probable que le haya dicho a Onésimo, Pablo, tú le causaste mal a tu amo Filemón. Y recordemos que Pablo en sus cartas había dicho que la relación entre amo y esclavo deberían de ser una relación mutua de amor. A los esclavos les dicen, obedezcan a sus amos. Y a los amos le dicen, no les causen mal a sus esclavos. Pablo está elevando una ética muy por encima del primer siglo.
porque la relación entre un esclavo y un amo en el primer siglo era algo muy, muy, muy feo. Era una relación de mucha desconfianza mutua. Pero Pablo está diciéndole a ambos que la relación, si ambos son cristianos, tiene que cambiar. Y el sentido del deber que Pablo tiene aquí es, no he querido hacer nada sin tu consentimiento. Yo hubiera querido quedarme con Onésimo, pero no quiero forzarte a hacer nada. No quiero que lo hagas de manera que tú te sientas obligado a hacer algo. Para que tu favor no sea por obligación, aquí está el término. Pablo no es una persona autoritaria y aquí Pablo modela un liderazgo eh, sin autoritarismo. Recordemos que desde su saludo inicial, Pablo se presenta como un prisionero de Cristo Jesús y no como un apóstol de Jesucristo. Aunque Pablo a veces sí ejercía autoridad, pero eso no equivale a ser autoritario. Hay una diferencia entre la autoridad que Cristo le confirió a Pablo y la palabra autoritario. Entonces, Pablo normalmente nos deja ver en sus cartas escritas en el Nuevo Testamento que él para nada quiere forzar a alguien a hacer algo en contra de su voluntad. Por ejemplo, en 1 Corintios 7, versículo 6. También vemos, bueno, antes de mencionar a los demás, 1 Corintios capítulo 7, versículo 6 dice, ahora bien, esto lo digo como una concesión y no como una orden. Pablo está diciéndole, está aconsejando a los matrimonios y a los que están solteros, les está dando consejo. Y en el versículo 6 les dice eso. Les doy mi parecer, les doy mi opinión, les digo esto como una concesión, pero no se los digo como una orden, algo que estén obligados a hacerlo. Así que Pablo no está haciendo el uso de la fuerza. En el versículo 25 del mismo pasaje nos dice el apóstol Pablo, en cuanto a las personas solteras, no tengo ningún mandato del Señor, pero doy mi opinión como quien por la misericordia del Señor es digno de confianza. Otra vez está diciéndole, no les doy un mandamiento, pero sí les digo mi opinión, qué es lo que pienso yo que deben de hacer. Aquí vemos a otro líder que no está queriendo forzar a alguien a tomar una decisión en contra de su voluntad. En el versículo 35 encontramos algo muy parecido. Les digo esto por su propio bien, no para ponerles restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. También en el versículo 35, Pablo está diciendo que no quiere restringirlos de manera autoritaria, sino eso lo hace simplemente para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. En el versículo 40, uno más, de 1 Corintios 7, dice, en mi opinión, ella será más feliz si no se casa. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Pablo está aconsejando a aquellas mujeres que por alguna otra razón su esposo muere y ella queda libre para casarse con quien quiera con tal de que sea en el Señor. Dice, en mi opinión, ella será más feliz si no se casa. O sea, si a una persona se le muere el esposo, dice, en mi opinión, será mejor que ella no se case. Pero de todas maneras, si se casa, pues no hay problema porque está libre para casarse. Entonces Pablo nos deja ver que no está obligando a nadie a hacer lo que él piensa que es correcto, sino él está más bien guiando. Entonces Pablo modela un liderazgo correcto, porque el día de hoy vemos a muchos pastores que a veces tratan de ejercer sobre sus miembros una conducta autoritaria, mandándolos en las cosas. Y el pastor no puede obligar a las personas a hacer algo. Lo que un pastor puede hacer es aconsejarles, guiarles, que ellos tomen sus propias decisiones. Y es lo que Pablo va a hacer aquí.
Pablo dice, yo no he querido hacer nada sin tu consentimiento. O sea, la decisión de recibir a Onésimo y la decisión de enviármelo de nuevo, yo voy a dejarla en tus manos. No quiero que hagas nada por obligación. Así que aquí vemos un principio para todo el liderazgo cristiano. Nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor, aquí tu favor, agatos, que ya lo vimos atrás, que agatos quiere decir bien, para que tu bien no sea por obligación. ¿A qué bien se refiere aquí? ¿O a qué favor se refiere aquí? Aunque era más que un favor, la palabra que muy probablemente sea mejor, agatos, traducida agatos, sea para que tu bien no sea por obligación. O sea, en cierto sentido, Pablo no le está pidiendo tan solamente un favor, le está diciendo, ¿sabes qué? Toma la decisión correcta, Filemón. Toma la decisión correcta de recibir a Filemón, de recibir a Onésimo, perdón, y ojalá que me lo puedas enviar de nuevo para que me siga sirviendo en la cárcel y de esa manera romper la esclavitud. Eh, así que aquí tenemos, aquí tenemos una de las cosas entonces que mm, a manera de resumen podríamos decir esto, que lo que Pablo está queriendo decirle en estos dos versículos y a modo de aplicación también, lo que Pablo está queriéndole decir a Filemón es, ¿sabes qué? Me gustaría, me gustaría que Onésimo, me gustaría que Onésimo se quedara conmigo. Se quedara conmigo, pero su reconciliación, pero su reconciliación contigo es más importante. Aquí vemos, y yo podría resumir estos dos versículos en esta oración. Me gustaría que Onésimo se quedara conmigo, pero su reconciliación es más importante. ¿Qué importancia tiene la reconciliación entre las relaciones sociales cuando existen altercados, ¿no? Muchas personas a veces se encuentran sirviendo a Dios, predicando desde un púlpito, inclusive cualquier cristiano que se dice conocer a Cristo, cualquier persona que se jacte de haber sido transformado y cambiado, eh, pero que no pueda perdonar a su hermano, o que no pueda resolver los problemas pasados. Eh, Creo que se hace un mal a sí mismo y hace un mal a la iglesia, hace un mal al testimonio de la iglesia, da un mal testimonio de quién es Dios. Entonces, lo que haría bien para nosotros es que antes de servir a Dios, eh, eh, bueno, que claro que siempre el servir a Dios es algo bueno, pero siempre tengamos el cuidado de todas aquellas relaciones que tuvimos mal en el pasado. Es bueno solucionarlas. Yo tuve un familiar cercano a mí que él se convirtió a Cristo y él me contaba que en su vida pasada él llegó a golpear a una persona de una manera brutal. Lo llegó a golpear en el deporte, por causa del deporte. Y cuando se convierte a Cristo, una de las cosas que él hace es que él quería compartir de la palabra de Dios desde un púlpito. Y lo que él hizo fue acercarse, ir a buscar a aquella persona, le pidió perdón y le dijo, ¿sabes qué? Lo que hice en el pasado estuvo mal, quiero que me perdones, quiero que por favor eh, eh, sí, que por favor extiendas tu perdón hacia mi persona por lo que hice, pero ahora he conocido de Dios y Él me ha cambiado y me ha transformado. Eh, entonces, esto es una de las cosas que implica que las relaciones sociales
son muy importantes antes de servir por causa del Evangelio. Lo que Pablo entonces está diciendo es, ¿sabes qué? Me pasó por la mente quedarme a Onésimo aquí sirviéndome, pero yo no he querido pasar por alto que Onésimo rompió algo en tu casa y él tiene que dar la cara para solucionar este problema. Así que esa es una característica de todo cristiano. Todo cristiano que se jacta de haberle conocido, que se jacta de haber conocido a Dios, una de las marcas es que trata de por todos los medios solucionar los problemas pasados, darle solución, dar la cara. Esa es una de las principales características de los cristianos, que debiéramos estar dispuestos a dar la cara por todas aquellas cosas que no hicimos bien en el pasado. En lo personal he intentado también pedir perdón a todas aquellas personas a las cuales yo le llegué a haber hecho mal. No, posiblemente no lo he hecho con todos a las cuales les hice mal, pero sí es un deseo que tengo a cada día, es buscar a esas personas y pedirles perdón. Así que, en resumen, eso es el mensaje de estos dos versículos. Este es el mensaje de los dos versículos que tenemos o que estuvimos estudiando el día de hoy. Solamente me gustaría mencionar algo más al respecto de lo que hablamos el día de hoy. Que cuando se trata también de ganarse, o más bien de perdonar, nos dice Pablo que no sea por obligación, sino que sea espontáneo. Que sea espontáneo, que el perdón que le demos a las demás personas no sea hablando de Filemón, ¿no? La petición que le está haciendo Pablo a Filemón es perdona de manera espontánea. No lo haga solamente por quedar bien conmigo, porque a veces así somos. Que cuando una persona nos hace mal, eh, y hay gente que nos está viendo a nuestro alrededor, a veces decimos, híjole, me están viendo, ¿no? Me está viendo el pastor, y si no perdono, híjole, voy a quedar mal. Así que lo voy a hacer porque me están viendo. Eh, y bueno, Efesios 6:6 nos dice esto. Efesios 6, capítulo 6, versículo 6 nos dice, no lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Y precisamente el contexto de Efesios 6 está hablando acerca del trato entre los esclavos y los amos. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón como a Cristo. Y no lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Así que aquí vemos que a la hora de dar el perdón, seamos sinceros, demos un perdón de corazón. Y claro que muchas veces va a costar, no va a ser fácil perdonar a los hermanos, pero recordemos que, que así como también Pablo le está pidiendo a Filemón que lo perdone, también Dios nos ha perdonado a nosotros así. ¿Quién puede argumentar acerca de que no puede perdonar sabiendo que Cristo nos ha perdonado todo lo que hemos hecho mal? Lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 35. Se nos dice, esta historia nos cuenta, o esta parábola nos cuenta acerca de dos personas que una de ellas le quedó mal a su rey. Hicieron cuentas y él quedó mal parado frente a su rey. Pero el rey le perdona la deuda. No así, este deudor que le había sido perdonada la deuda sale por la calle y entonces al encontrar a un deudor, a una persona que le debía a él, dice que le toma del cuello y le ahorcaba y le decía, págame, págame. Y a manera resumida, el rey manda a llamar a este siervo malo y le dice, ¿sabes qué? Toda la deuda que te perdoné y tú no pudiste hacer lo mismo con esta persona que te debía a ti. Y la historia termina en el versículo 35 y nos dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.
Así que, mis hermanos, es el perdón que no sea por obligación cuando nosotros extendamos. Es cierto que nuestro perdón no está condicionado, nuestra salvación no está condicionada, nuestro perdón no está condicionado a que Dios solamente nos va a perdonar si nosotros perdonamos. No está condicionado. Pero lo que está queriendo decir aquí la Biblia es que nosotros debemos de tener la disposición de perdonar porque Dios nos ha perdonado una deuda impagable, la cual Jesucristo vino hace 2000 años a morir por ti y por mí de una manera increíble. Viendo ese amor que tuvo por nosotros, Él estuvo dispuesto a ir a la cruz y a pagar por cada uno de nuestros errores. Así que les dejo esto para reflexionar y espero que esto haya sido de bendición para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga.